Bienvenidos amigos de lo incógnito. Hoy les traigo un video sobre uno de los casos más impactantes de la historia, el asesino del Zodiaco. Pasó a la historia del crimen, debido a una serie de homicidios, de los que se jactaba, mediante llamadas a la policía y cartas a la prensa. Un asesino en serie que engrosa la lista de crímenes sin resolver. Aunque no todos los asesinos en serie anhelan su momento público de gloria, el asesino del Zodiaco de California ciertamente sí lo hizo. Se aprovechó de la publicidad, porque sabía que los homicidios eran el punto culminante del drama humano, y suponían una excelente venta en los medios de comunicación. De hecho, hay paralelismos clave entre el corto reinado del asesino del Zodiaco y su lejano hermano de sangre victoriano, Jack el Destripador. Ambos casos han permanecido sin resolver, y son dos de los asesinos en serie más reiterados en los anales de la historia del crimen. Han dado lugar a numerosas teorías de la conspiración, y a muchos sospechosos. Ambos maníacos buscaron a la prensa para hacer oír su voz. Cuando el Zodiaco hablaba, todos escuchaban. Tal era su poder y dominio. Logró lo que se propuso y se rió en la cara de los policías encargados de seguir su pista. El Zodiaco fue famoso por enviar cartas a la prensa y a la policía. El 1 de agosto de 1969, 3 misivas escritas por la misma mano fueron mandadas al Vallejo Times Herald, al San Francisco Chronicle y al San Francisco Examiner. El autor exigía que estos periódicos imprimieran un criptograma de 3 partes en sus portadas. Combinadas y resueltas, revelarían la identidad del asesino y permitirían que la policía lo atrapara. El asesino dijo a los editores que si no hacían lo que pedía, las consecuencias serían terribles, más personas morirían. Aunque los equipos de redacción debatieron sobre si el criptograma y las cartas eran o no un engaño, consintieron y lo publicaron. A pesar de la vacilación inicial, la matanza no se produjo. El Chronicle incluyó citas del jefe de policía de Vallejo, Jack Stiglitz, en las que pedía más información. Era una manera de provocar al autor o de establecer la validez de la correspondencia. Pero a este punto, los editores habían ofrecido al asesino una plataforma y el juego comenzó en serio. El 7 de agosto de 1969, el nombre por el que sería conocido, el asesino del Zodiaco, comenzó a usarse debido a una carta, cuya línea de apertura sería igualmente icónica. El peculiar modus operandi del asesino del Zodiaco estaba pensado para confundir a los policías y enaltecer la superioridad de su intelecto. El Zodiaco escribió al San Francisco Examiner, aludiendo directamente a las citas de Stiglitz y revelando que seguía ávidamente las noticias. La carta manchada de 3 páginas empezaba: estimado editor, es el Zodiaco quien le habla. El 8 de agosto, un afanoso profesor de secundaria de Salinas, California, Donald Arden, junto con su esposa Betty, resolvió el criptograma de 3 partes e informó a las autoridades de su escalofriante descubrimiento. El mensaje solo se descifró parcialmente, ya que las últimas 18 letras permanecieron en el misterio. Tal vez no era más que un cachondeo incluido petulantemente por el Zodiaco, para dejar a la gente desorientada. Sobre todo, lo que el asesino había prometido, su identidad, no fue en absoluto revelado. En cambio, se jactaba de lo divertido que era matar y de que estaba reclutando esclavos para su vida futura. Las cartas y postales continuaron durante los siguientes años hasta que los asesinatos cesaron de repente. Algunas fueron clasificadas como auténticas, y otras descartadas por parecer intentos de copia.
La última carta enviada a la prensa bajo el nombre de Zodiaco fue recibida en 1974, y a sus 4 asesinatos reales se podrían quizá añadir otros 5 casos. El peculiar modus operandi del asesino del Zodiaco estaba pensado para confundir a los policías y enaltecer la superioridad de su intelecto. Lamentablemente, ningún sospechoso ha sido condenado y la investigación continúa y desconcierta hasta el día de hoy.